Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente al grupo de estudio, sesión 17, el alma y sus miembros de expresión. Buenos días, Oscar. Muchas gracias. Gracias. Quiero adoptar este verso para leerlo siempre al comienzo y al final de nuestras charlas. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Y bueno, he traído este fragmento de un pensamiento de Omram Mikhael Aymanhov que dice así: cuando tenéis un deseo muy elevado, muy espiritual, puede que provoque inmediatamente en vosotros a la naturaleza inferior que suscita fuerzas adversas. El mundo superior y el mundo inferior están unidos, y aquello que deseáis de magnífico en lo alto despierta en las raíces del ser fuerzas y deseos contrarios. Por supuesto, en el discípulo instruido e iluminado, estas artimañas de la naturaleza inferior difícilmente triunfan, porque a la vez que trabaja, medita y construye, sabe que debe colocar alrededor de él a seres que vigilan y le protegen. Muy buen día para todos, maestro Mari, maestro Nancy, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a seguir dando un pasito más en esto de lo que es la caracterización del ser humano. Eh, Nuestra intención es poder realmente tener una introducción a lo que es lo que le hemos llamado nociones básicas de antroposofía. Y justamente estas nociones básicas de la antroposofía comienzan con la caracterización de lo que es el mundo y de lo que es el ser humano. Y de alguna manera cuando uno caracteriza el mundo estaría caracterizando al ser humano, y cuando se caracteriza el ser humano estaríamos caracterizando el mundo. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante, esa relación entre uno y otro, o sea, esa complementación entre estas dos dimensiones, la dimensión, digamos, de la Tierra con todas sus particularidades y la representación del ser humano, como el macrocosmos y el microcosmos. ¿Sí? Entonces, como es arriba es abajo, se decía en la antigua Grecia, ¿no? Esa correlación entre el macrocosmos y el microcosmos. Bien, hemos venido diciendo que este ser humano necesita unos ciertos, digamos, unos ámbitos adecuados para su desarrollo. Y veníamos diciendo cómo es el ser humano a través de lo que es su estructura física, etérea, o vital, anímica y espiritual. Y hemos venido describiendo su naturaleza anímica, este complemento de lo que sería su desarrollo del alma. Hemos dicho que eh, entre estas polaridades, entre lo físico eh, y el espíritu, y en medio de ello está toda nuestra naturaleza o constitución anímica. Siempre que hablamos de lo anímico, inclusive hoy en día cuando se habla de anímico, de psiquis, eso suena raro. Si yo como psicólogo digo eso, me miran rarísimo los colegas psicólogos, porque son conceptos que pertenecen casi que al siglo, si con suerte no al pasado, sino al antepasado. Todavía se conservaban hasta más o menos el último tercio del siglo XIX estas concepciones. Hay todavía algunos libros de principios del siglo XX que hablan de anímico y unas caracterizaciones muy particulares que hoy en día no se encuentran en los manuales de nosología, de psicología, por ejemplo. Pero ya hemos visto que en la antroposofía tenemos una mirada diferente del ser humano.
Y esa mirada diferente es porque consideramos de que el ser humano no solamente es un cuerpo físico, sino que ese ser humano además está recubierto de unas fuerzas vitales, que son las que rigen todos sus 7 procesos vitales. Luego, por encima de estos dos, o digamos, inervando estas dos constituciones, está lo anímico, y en medio de todo esto está nuestro yo. Entonces, cuando hablamos de lo anímico, de la psiquis, de la psicología, casi siempre, y eso lo tenemos que ver un tanto por la psicología experimental casi que define al ser humano como conducta, porque es para la psicología experimental lo que se puede medir. Sí, el ser humano se puede medir en medio de lo que él hace, porque eso es medible, cuantificable, verificable. Cuando entramos en el ámbito de los sentimientos, pues es un ámbito bastante, de alguna manera, nebuloso para la psicología experimental. Porque ¿cómo entramos dentro de este mundo de los sentimientos? Eh, Alguna vez recuerdo un profesor en la universidad que decía, no es objeto de esta psicología estudiar los sentimientos. Yo me quedé tranquilo, ¿no? Porque yo seguía como estudiante insistiendo y los sentimientos y los pensamientos, y él hablaba de la conducta, de lo medible, lo verificable. Un día lo encorralé, literalmente, en un rincón de la universidad. Le dije, bueno, pero contame, pues, ¿dónde está esto? Y entonces él me responde de esta manera, ¿no? No es objeto de la psicología experimental estudiar los sentimientos. Eso me dejó tranquilo, medianamente, porque o sea, me daba lugar que sí existen, pero que no son objeto de esa psicología. Y luego cuando ya entré en el psicoanálisis, pues uno comienza a mirar que todo eso es oscuro, nebuloso, conflictivo, pulsiones, entonces dice, bueno, un momentico, ¿cómo es todo esto, no? Entonces, ya con la antroposofía comienzan a haber nuevamente luces frente a esta constitución del ser humano como tal. Entonces, cuando hablamos de alma y caracterizamos esa alma con sus 3 principales funciones, tendríamos que decir de que esa constitución anímica nuestra está representada en el pensar, en el sentir y en su hacer, en la voluntad. En la voluntad vamos a mirarla luego, pues casi que no es tan discutible, es el hacer, pero esa voluntad cuando tratamos de desplegarle y describir su completud, porque es todo un aspecto séptuple de nuestra voluntad, entramos dentro de una cierta, digamos, comprensión más profunda de que no solamente es lo que hacemos y de dónde vienen esos impulsos oscuros que nos llevan por la vida, como dicen algunas corrientes psicológicas, sino que vamos a mirar que realmente eso no es tan oscuro. Esa es una de las ideas quizás que si queda claro, pues yo estaría un poquito contento, ¿sí? Porque es una claridad más sobre la naturaleza del ser humano. Cuando hablamos hemos descrito de que este cuerpo físico está constituido de 3 grandes sistemas. El sistema neurosensorial, el sistema cardiorrespiratorio y el sistema metabólico motor. Eso ya lo hemos dicho, y cómo también con unas imágenes, cómo se integran estos 3 sistemas. El sistema neurosensorial está representado en la cabeza. No, ahora vamos a mirar una imagen. Cuando hablamos de sistema neurosensorial no estamos hablando solamente de la cabeza. O sea, pensamos que solamente neuronas hay en la cabeza, en el mundo convencional, no así en el mundo científico. Sabemos que pensamos que solamente hay neuronas en la cabeza, pero ellas están inervando todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos del sistema cardiorrespiratorio, inmediatamente pensamos en el tórax, que es la parte media. Y cuando hablamos de metabólico motor, de voluntad, pensamos de lo que está del diafragma hacia abajo, todo lo metabólico y toda la estructura motriz conformada por huesos y por músculos. Entonces, estas estructuras físicas que son imposible no reconocerlas, ¿cierto? Cabeza, tronco, extremidades, sistema neurosensorial, sistema metabólico motor abajo y cardiorrespiratorio en el medio, pues son realidades, no podríamos negar. Pero cuando entramos dentro de esa estructura anímica, vemos esas cualidades que tienen que ver con pensar, sentir y voluntad. Entonces voy a compartir aquí en pantalla. Bueno, aquí tendríamos una
una representación de lo que sería esta estructura desde el cuerpo físico. Tenemos la cabeza, ¿sí? Se caracteriza por la quietud. Ella es receptora. No solamente tenemos ahí el cerebro, sino los sentidos, al menos los 5 más importantes están ubicados en nuestra cabeza. Luego tenemos toda la estructura del tórax, ¿sí? Esta cabeza por lo pronto es redonda, su constitución, sus huesos tienden a ser redondos. Luego cuando descendemos hacia la mitad, hacia el tórax, vemos que ellos se mueven entre lo curvo y entre lo rectilíneo, se mueven en medio de estos dos, esta parte de nuestro tórax. Y ya en las extremidades pues son rectos, los huesos son rectos, son rectilíneos. Entonces vemos que en la polaridad cabeza tenemos lo redondo y en la polaridad de extremidades tenemos lo recto. Y en medio tenemos algo que tiene algo de recto, pero a la vez también configura lo redondo en las costillas, si lo miramos desde los huesos como tal. Ya vimos que las fuerzas también que rigen esta parte de nuestra estructura, ¿sí? La cabeza tiende a ser quieta, es receptora, su fuerza es centrípeta. En la mitad ya vimos con la imagen anterior, hace bastantes días, cómo ella centraliza. Toda esta parte cardiorrespiratoria lo que hace es centralizar, expandir, ¿sí? Sístole y diástole, inhala, exhala, está siempre en constante movimiento en la parte media. Y en las extremidades tenemos una fuerza centrífuga de entrega, de movimiento, ¿sí? Mientras en la cabeza está configurada hacia adentro, ella, digamos, su estructura está muy dentro de su interior, y ahí tenemos no solamente el encéfalo, el cerebro, sino también los nervios. Todos nuestros sentidos están regidos por esta cabeza. En la parte media tenemos la sangre, la respiración, y en las extremidades tenemos el metabolismo. Ahí, mientras arriba estamos bien despiertos, bueno, a veces también dormimos arriba porque andamos como un estado de ensoñación, pero no es el estado natural de la cabeza, digámoslo así. Eh, Abajo en el metabolismo estamos dormidos, es decir, a no ser que esté enfermo y le haya caído mal la comida o tenga un problema metabólico, uno no se da cuenta de qué pasa con lo que comió. Uno hasta en la boca disfruta los sabores, traga, 7 segundos eso está en el estómago y uno no se da cuenta de nada más. A menos que le caiga mal, entonces uno dice, uy, sí, o tengo un problema metabólico, un problema de digestión, ahí sí uno se da cuenta de que algo pasa en ese mundo metabólico. Normalmente no, uno está ahí dormido, menos mal, sí, porque si no sería insoportable realmente estar uno percibiendo todas esas fuerzas metabólicas que básicamente son destructoras. Ella tritura, destruye, desintegra la alimentación y luego todos esos sonidos que están allí dentro de nuestro organismo. Bien, entonces esta estructura ternaria, que la vamos a ver porque es una ley, esta imagen de la tripartición o la trimembración humana se repite y la podemos observar en una mano, en una extremidad, en un órgano como el ojo o la oreja. Siempre lo tripartito se repite esta ley. Entonces, cuando queremos entrar dentro de lo que es la estructura de nuestra alma, Steiner siempre ha dicho que todo lo que existe a nivel espiritual tiene un referente físico. Y la gran pregunta que uno se haría es, bueno, ¿cuál es el referente físico del alma? ¿Cuál es el órgano del alma? Steiner, por ejemplo, cuando comenzó a describir los 12 sentidos que se describen desde la antroposofía, se demoró muchísimo en hablar del sentido del tacto. Y alguna vez alguien le preguntó por qué había dejado siendo el tacto el sentido base
de la estructura humana, porque fue el último que describió. Y él mencionó porque tenía dudas cuál era el órgano, que es un corpúsculo realmente en nuestro cuerpo, a través del cual el sentido del tacto se manifiesta en lo físico. Y eso es todo un tema todavía en la ciencia, qué corpúsculo, uno u otro, ¿sí? Y eso era un ejercicio muy importante. O sea, nada de lo que se habla en la antroposofía es algo metafórico, tiene un sustento físico. Y esto para decirles entonces que cuando uno mira la estructura nerviosa del ser humano, podemos caracterizarla entonces entre el sistema nervioso central, que está aquí ubicado en la cabeza, todo lo que es esto que llamamos encéfalo o cerebro, también lo llamamos nosotros de manera muy general, y a través de este cerebro tenemos todo lo que son los órganos, la mayoría de los sentidos, o sea, tenemos la vista, el olfato, el gusto, el oído, ¿sí? El oír, todo eso está ubicado, la mayoría, en nuestra cabeza. Y a través de aquí hay una cantidad de inervaciones profundas en la estructura humana. Entonces tenemos el sistema nervioso central, que está básicamente representado en la cabeza, y el sistema nervioso autónomo, que está representado en la médula. Y a través de esta médula comienza una cantidad de inervaciones nerviosas. Ahora vamos a ver con más claridad, profundas. Mire, todo el cuerpo está inervado de estructuras nerviosas. Llamamos sistema nervioso periférico o autónomo. Ahora mira por qué también se le llama autónomo. Entonces, justamente esto de periférico es porque no está en el centro, o sea, si el cerebro lo tomamos como el centro, lo que está allí encapsulado, este sistema nervioso periférico está más hacia las afueras, ¿sí? O sea, tiene esta médula espinal que está en su interior, en la estructura interior del cuerpo humano, y muy relacionado con el encéfalo. ¿Sí? Está relacionado aquí y a partir de aquí vienen todas estas inervaciones, por toda parte, por todo nuestro cuerpo, por cada célula realmente. Entonces cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Este es sistema nervioso central. Central porque está adentro, ¿sí? Está bien en nuestro interior. Y luego hablamos del sistema nervioso periférico, porque es todos estos nervios que están desde la interioridad del cuerpo humano inervando hacia el exterior, hacia lo más externo, hasta los dedos, ¿sí? De nuestras extremidades. Si lo queremos ver de esta forma, aquí tenemos la médula espinal, dividida en cada una de las diferentes áreas de esa médula espinal. O sea, nuestra columna, sabemos que tenemos las cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras, ¿sí? Toda esta médula espinal está caracterizada por esta estructura. Pero vemos que de cada una de estas vértebras surgen unas inervaciones. Aquí tenemos unas que, no sé si ustedes las alcanzan a diferenciar, unas líneas son de color verde y otras líneas son de color negro. ¿Sí lo alcanzan a diferenciar? Y eso tiene que ver con que unas tienen que ver con una estructura y las otras con otra estructura. Es decir, ese sistema nervioso periférico nos va a dar dos conducciones nerviosas, una que se va a llamar simpática y otra que se va a llamar parasimpática. ¿Sí? Son dos estructuras. Entonces la simpática es activa, ella es reactiva. Cuando vemos, por ejemplo, mucha luz, el ojo inmediatamente se cierra, eso lo genera los nervios simpáticos. Ella reacciona, es reactiva. Ella es como un sanguínea, digamos que ella es como lo que representaría en temperamento lo sanguíneo. Ella es como una ardillita que se mueve y brinca por toda parte, ¿sí? Ese es el sistema nervioso
o los haces simpáticos. Y por el otro lado está el parasimpático. Y el parasimpático lo que hace ese es el flemático, ¿sí? Si lo simpático es reactivo, lo parasimpático trata de compensar con equilibrio y calma. Entonces desde aquí vamos a mirar que salen inervaciones, por un lado en un ojo, que tiene las dos. O sea, si miramos la estructura solamente de un ojo va a tener estructuras simpáticas y parasimpáticas. ¿Sí? Una aquí está, por ejemplo, representado. Simpático, parasimpático. Cada órgano. Glándula lacrimal, ¿sí? Cuando nos afecta algo emocionalmente, eso lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Yo quiero ir desde la estructura física, luego para entrar directamente en lo anímico, ¿sí? Entonces, cuando vemos que algo nos impacta de alegría o tristeza, pues inmediatamente lo simpático se activa y viene la lágrima, ¿sí? Y de pronto si uno tiene algo de estructura parasimpática bien formado, entonces templa como algo. Eso se puede hacer, es uno de los ejercicios eh, colaterales que Steiner dice, el control de los sentimientos, que ya hemos mencionado acá. Pero ahora lo que nos importa es ver que cada órgano, cada glándula, cada célula del cuerpo tiene un haz simpático y un haz parasimpático. Un haz simpático y un haz parasimpático. Todo nuestra estructura corporal. ¿Y por qué menciono esto? Vamos a ir a otra imagen. Aquí lo podemos ver un poquito más diferenciado. Entonces vemos cómo están, cómo lo simpático, por ejemplo, contradilata, lo parasimpático contrae, por ejemplo, la pupila y lo simpático dilata la pupila. Vemos este efecto también de sístole y diástole un poco visto desde esta manera, ¿no? Dilatación, contracción. O sea, el alma humana se mueve en medio de esas dos tendencias, o sea, expansión, contracción, dilatación, contracción, simpatía, antipatía, ¿sí? Una y otra vez están estos movimientos. Cuando miramos el simpático, por ejemplo, con la salivación, entonces vemos que en este caso inhibe la saliva el simpático y lo contrario, el parasimpático lo que hace es que estimula la salivación. A veces no siempre como lo pensaríamos. Y así cada uno, allí hay unos ejemplos muy claros de cómo funciona cada uno de estos nervios y qué activa. Entonces el sistema simpático acelera, por ejemplo, el pulso cardíaco. ¿Qué haría en el parasimpático? Reduce el ritmo cardíaco, ¿sí? En el simpático, él inhibe la actividad digestiva, del parasimpático estimula la actividad digestiva. Y así, vamos viendo que ellos trabajan siempre de esta manera en par, y es muy importante. Por eso siempre se dice que la salud es realmente una homeostasis, un punto de equilibrio entre lo simpático y lo parasimpático, ¿sí? O sea, somos más saludables en la medida en que nuestro cuerpo tiene una estructura de equilibrio. En esa medida viene nuestra salud. Hoy en día tendemos mucho, por todo el contexto cultural, a que estemos activos simpáticamente. El estrés, por ejemplo, es un exceso de simpático, del sistema nervioso simpático. Estamos muy activos. Entonces se genera una cantidad de reacciones glandulares, de secreción, por ejemplo, de adrenalina, que es todo lo que es adrenalina, norepinefrina, todo eso que está regido por el riñón y las glándulas suprarrenales, es un exceso de estrés, es un exceso de estimulación neurosensorial. Y ahí podemos comenzar a entender muchas cosas, después volvemos sobre esta imagen. Pero lo que quiero mencionar es que inicialmente esta estructura neurosensorial, cuando hablamos nosotros de nuestra estructura anímica, si no tuviéramos ese sistema nervioso simpático y por supuesto, o sea, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, porque trabajan mancomunadamente, es una totalidad, es una armonía entre ellos, nosotros no podríamos sentir. Nuestros sentimientos se los debemos a esta estructura del sistema nervioso
periférico, simpático y parasimpático. Eso es muy importante lograr comprenderlo. ¿Por qué? Porque de esta manera nuestro cuerpo es realmente un órgano perceptor, es decir, nuestro cuerpo es un órgano de percepción completa. Es a veces algunos dicen es como un radar. Los maestros dicen es que el niño es como una esponja. Claro, el cuerpo del niño es un cuerpo que él percibe todo lo percibe, todo entra en él, ahí no hay filtro, él todo lo está, por todos sus sentidos está percibiendo todo su entorno, él capta no solamente la luz, él capta la humedad, el cuerpo capta todo. Lo que pasa es que nosotros ya somos eso lo tenemos muy en la inconsciencia, solo cuando la reacción, el cuerpo genera una reacción muy fuerte es que lo sentimos. Si hace mucha humedad, entonces vamos a sentir el frío, ahí dimos, uy, hace frío. Pero algunos que son muy calóricos dicen, ¿frío cuál? ¿Sí? No, se dan cuenta más tarde de que está haciendo frío. Pero digamos que eso se lo debemos justamente a esta estructura como tal. Entonces, eh, en el primer aspecto del sentir se caracteriza porque justamente los estímulos que están en el mundo externo entran a nuestro cuerpo a través justamente de todos estos, sobre todo de los sentidos. Entonces hay una percepción, esa percepción o ese estímulo externo va a generar en mí un estímulo. El estímulo toca, o sea, el estímulo es cuando aquí tenemos, supongamos, aquí tenemos afuera el, el, el sonido, por decir algo, o la luz. Eso es un fenómeno físico externo. Él toca nuestro organismo a través de nuestros órganos sensoriales y al entrar en estos órganos sensoriales genera un estímulo, una sensación. Esa sensación, el cuerpo la toma, la asimila y va a reaccionar a ella. Y esa sensación va a pasar a convertirse va a pasar de sensación a emoción. Tenemos estímulo, percepción, sensación, emoción. Y la base de la emoción, y la emoción se va a mover inicialmente en dos tendencias: simpatía, antipatía. ¿Me agrada o me desagrada? Y una vez se convierte en esto, se va a mover de acuerdo a esta sensación, ¿sí?, que genera a la vez la emoción, se va a convertir en un sentimiento. Va a activar el área de los sentimientos. Entonces vamos a tener, voy a hablar de los 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, ira o miedo. Son 4 emociones muy características que inclusive uno puede hacer la correlación, por ejemplo, con lo gustativo, que es más claro. ¿Sí? En el gusto tenemos varios sabores. Hay algunos que nos agradan como el dulce y hay algunos que nos desagradan como el amargo. Entonces, así mismo estas sensaciones se transmiten, se transforman en emociones y las emociones se van a convertir en sentimientos, entran al área de los sentimientos. Y una vez está en el área de los sentimientos, ahora que podemos ubicarlo, voy a ir atrás de otra de las imágenes que tenía acá. Entra entonces a esta área de los sentimientos y ella va a producir 2 corrientes. Cuando ya está aquí en esta área de emoción, sentimiento, ella va inmediatamente a ascender hacia el sistema neurosensorial y se convierte en representación. Y cuando desciende hacia la esfera volitiva, se convierte en acción. ¿Sí? Quiero seguir muy despacito porque esto es muy importante poderlo tener claro de cómo es que funciona esta tríada pensar, sentir y voluntad en nosotros. Entonces vuelvo y repito. Tenemos el estímulo. El estímulo genera una sensación cuando entra a nuestro cuerpo. Esa sensación se convierte en emoción. La emoción se transforma en sentimiento.
Y ahí a partir de allí va a ascender formando una representación, o sea, va a formar una imagen, ¿sí? Se forma cuando hablamos de representaciones, que se forma una imagen en nuestro pensamiento, y a nivel de la voluntad, ese mismo sentimiento, emoción, se convierte en acción en el mundo. O sea que la puerta de entrada para estas tres facultades del alma son nuestros sentimientos. Pero cuando hablamos de sentimientos, ven lo complejo que es cuando ¿cómo se dice? Los desmembramos, el sentimiento, porque ¿cómo llegamos a sentir? ¿Cómo llega el ser humano a sentir? Y este proceso evolutivo de cómo llegamos a sentir es muy importante comprenderlo, ¿sí? Em, Porque de cómo nosotros justamente transformemos estos sentimientos en la autoeducación va a depender muchísimo. Por eso les digo yo, uno, para mí, de esta imagen que estoy explicando, uno de los ejercicios más importantes hoy en día justamente tiene que ver con el control de los sentimientos. Porque vivimos en un mundo que nos da sensaciones de catástrofe, sensaciones de negativismo. Todo lo que tenemos hoy en día es negativismo, catástrofes, imposibilidad, todo se critica, nada es bueno, nada nos gusta, el gobierno lo hizo, así es malo, el gobierno lo está haciendo, ahora sí también es malo, lo que reclamaba que el gobierno hiciera no lo hace, ahora lo hace, también es malo. O sea, todo esto que se ve en el mundo, y no solamente es colombiano, es mundial el fenómeno. Entonces estamos constantemente en un mundo tóxico, contaminado nuestro mundo interior a través de esto que se llama el negativismo originario, como le llamaba Steiner. Entonces, por eso para mí, y hago claridad, eso no es una orientación de la antroposofía, es mi criterio personal, desde donde yo entiendo y entiendo, desde esta óptica que estoy tratando de explicar, estos sentimientos es muy importante poder tenerlos en equilibrio, no reprimirlos, ni tampoco excitarlos, sino llevarlos en una educación adecuada, en este punto de equilibrio entre la simpatía, la antipatía, entre el simpático y el parasimpático, en una homeostasis interna bien balanceada, aunque eso sería una redundancia, pero habría que decirlo, ¿sí? Entonces, luego sabemos que de aquí viene la representación, entonces nos representamos algo de una forma, nos representamos, nos comenzamos a tener una imagen interior de algo, es la representación, ¿sí? Nos formamos un- una idea, también lo dice uno. Y desde esta estructura entonces viene nuestro accionar hacia el mundo. Bueno, está claro hasta allí. Yo quiero ir como despacito con esto para no generar tanta confusión para después entrar ya en cómo se desarrolla cada uno de ellos en su proceso evolutivo. Si hay alguna pregunta o duda o inclusive aporte, pues se agradece también. Hola Mario, muy buenos días, muchas gracias. Tenía en esta parte de las cuatro emociones básicas, es miedo, alegría, ira y me falta una, Tristeza. entonces, tristeza. ¿Entran entonces estas emociones entran? No, esas, O son las percepciones del medio y se transforman en emociones? sí, Las, sí, estas no entran, estas sentimientos, o sea, estas emociones básicas, ¿cierto? Que son las básicas, luego ellas se metamorfosean, ¿sí? Y entonces aparece todo el mundo de los sentimientos. Por ejemplo, tomemos la ira. La ira, eh, si se intensifica como emoción dentro de nosotros, se va a metamorfosear en rechazo. O sea, la ira tiene una reacción de rechazo hacia algo, ¿sí? Si lo miramos así, uno reacciona de manera fuerte hacia algo, hay un rechazo, pero me indigna. Y si se intensifica esta emoción, va a convertirse en desprecio y va a convertirse después en odio, por ejemplo. Entonces, las emociones también tienen un proceso evolutivo, ¿sí? De emoción a sentimientos que después nos van a embargar. Pero la puerta de entrada es esto, ¿no? Estímulo, sensación, emoción y luego el sentimiento. Entonces, los sentimientos los compartimos como, son parte de nuestra estructura
psicológica, llamémoslo así, anímica en nosotros. No están afuera. Es decir, pueden ser estimulados desde afuera. Es decir, es como algo que está dormidito, una semillita, digamos que esos sentimientos están allí, quieticos, como emociones están allí, y algo desde afuera los puede activar. Grata o ingratamente. Voy a colocar este ejemplo, ¿sí?, de la vida real. Una persona consulta porque tiene dificultades con su pareja. Las dificultades surgen porque ella es muy mimosa y él es cuerpo espín. Ella es rosa y él es cuerpo espín, ¿sí? Entonces van a consulta. El tema es que ella se queja de que él no permite que lo acaricie, ni que lo mime, ni esa cosa. Bueno, resumiendo todo el proceso, cuando hacemos el proceso de análisis, él va a sus primeros años de vida. Y el recuerdo es de que su mamá le gustaba hacerle cosquillas en los pies. Entonces la mamá le gustaba coger con el dedito y hacerle en la planta del pie al que era el niñito esto, ¿sí? Entonces los niños, ¿qué hacen cuando se le hace cosquillas? Ríen, ¿cierto? Porque la cosquilla inmediatamente produce una reacción de reír. Luego, cuando a la mamá le parecía que era muy gracioso el hacerle la cosquilla, entonces le hacía más cosquilla. Entonces, ¿qué hacía el niño? Reía más. Entonces la mamá le hacía más cosquilla y más cosquilla. La cosquilla es un estímulo grato inicialmente, pero cuando se invade de una manera, o sea, persistente, se convierte en algo desagradable. Entonces ahí teníamos una dificultad, algo que en principio era muy sano, muy divertido, porque el niño reía cuando le hacían cosquilla, pues se convirtió en una reacción que parece se convirtió en algo que no era muy grato. Eso es un ejemplo, ¿sí?, de cómo se condicionan, se pueden condicionar desde el mundo externo muchos de nuestros sentimientos o reacciones frente a las cosas como tal, ¿sí? Entonces, un poquito de la claridad de que no es que venga necesariamente de afuera el sentimiento, sino que puede llegar a ser estimulado y orientado de alguna manera. O sea, todos los sentimientos que estamos viviendo en el mundo actual, reactivos de odio, de desprecio, son sentimientos que están siendo colocados por la cultura. La pregunta es, ¿yo realmente tengo que sentir esto? ¿Sí? Bueno, creo que alguien está levantando la mano, es que no veo desde aquí la presentación. Voy a salir de la presentación para mirar quién está con la mano levantadita. Macy. Buenos días. Sí, Mario, un comentario y también una pregunta. Hablas de ganar el equilibrio emocional, de la importancia que es, pero me quedaba yo pensando en cómo, por ejemplo, el movimiento romántico del siglo XVIII está, como lo dice William Ospina en uno de sus ensayos sobre los románticos y el futuro, no sé si lo conocen. El movimiento romántico es no mirado pues como un asunto de historia de amor, sino como un movimiento filosófico. Es precisamente un movimiento que está atravesado, todos estos escritores, estos poetas, estos pintores, llevados profundamente, tocados por sus emociones, intensamente sintiendo cada uno de estos. El miedo, la alegría, la tristeza, es la total, ¿cierto? Es la total vivencia, el total latir, vivir con esas sensaciones, estas emociones. Y generaron en su momento respuestas, ¿cierto? Para algo que estaba pasando en el mundo en esos momentos. Entonces, de alguna manera, estas
estas emociones y vividas intensamente tienen pues, su lado positivo, ¿no? Porque hay respuestas y hay propuestas culturales que son creativas y que aportan en algún momento al ser humano. Eh, eh, pero también, o sea, después yo pensaba, bueno, ahí está precisamente, es a través del arte el que equilibra, ¿no? Sería como precisamente ese hacer artístico, es el arte el que equilibra esa posible negatividad, esa carga negativa y de daño que podrían generar esas emociones. Entonces ya la respuesta me la di yo misma aquí pensando tanto en eso, pensando en ellos porque yo los amo, ¿no? Y además yo pienso que yo soy eso, yo soy un romántico totalmente en el sentido filosófico de la palabra, yo miro la vida así. Entonces, pero hay una pregunta con relación, otra cosa es que yo veía también culturalmente e históricamente la evolución de la humanidad, uno podría verla precisamente muy influenciada por emociones. Entonces hablé del espíritu romántico, que es la pasión del siglo XVIII, similar del siglo XVIII y siglo XIX. Y yo en algún momento leí sobre cómo la tristeza, digámoslo, bueno, lo llama más bien la melancolía, se expresó muchísimo y tiene mucho que ver con el Renacimiento. Durero pinta precisamente un cuadro, el famoso cuadro de la melancolía, si lo recuerdan. Y entonces mi pregunta iría precisamente si tú podrías explicarnos esa relación de la melancolía en el espíritu renacentista y en esa búsqueda. No sé si se sale de contexto, pero es que me surge el interrogante, porque vuelvo y te digo, yo veo que las épocas históricas o la evolución cultural allí van esas emociones humanas como marcando y haciendo historia y provocando estructurando formas y ¿no? Eso es. Ya, ok. Voy a ir aquí nuevamente a esta imagen. ¿Sí? El romanticismo surge en una época, yo diría, de un oscurantismo científico. Eso obviamente me matarían mis colegas científicos, digo eso, ¿no? Pero para mí es un oscurantismo porque no solamente el arte que predomina en ese momento, que para mí es como muy lúgubre, todo es dado desde la razón. Inclusive la felicidad quiere alcanzarse como algo abstracto, algo desde la razón, como tal. Y desde aquí, desde esta cabeza, desde la razón, desde lo que conocimos como el enciclopedismo, la época de la Ilustración, que es a lo que se justamente reacciona el movimiento del romanticismo, es darle lugar justamente a lo que nos mueve. Es decir, no podemos ser solamente cabeza y acción. Es decir, el hombre no es solamente cabeza y extremidades. El ser humano es, además de eso, es esta parte media. Y ya vimos en esa imagen, ¿se acuerdan de esa imagen que mostrábamos de lo que iba, los tres sistemas, cómo interactúan ellos conjuntamente? Es decir, se necesita esto. Entonces cuando aparece este impulso a través del sentimiento, por un lado, tiene que ver mucho con esta parte de dar el lugar a los sentimientos, y cuando uno habla de romanticismo no es el I love you y la rosita y la cosa y el besito, no termina ahí, el romanticismo tiene drama, ¿sí? Pues aquí tenemos el clásico del romanticismo nuestro, que es María, y María no termina muy bien, ¿no? Es una tragedia al final, ¿sí? Cuando muere ella. Y eso es un poco, o cuando vemos las penas del joven Werther, la historia no termina tan bien, ni tampoco el Fausto, ¿sí? Es de mucha confrontación en las emociones. O sea, por un lado tiene esto que tiene que ver con la vivencia, con lo que nos hace vivos de alguna manera, porque es lo que pulsa, es lo que mueve realmente la sangre de alguna forma. La sangre no se moviliza si no tenemos emociones. La sangre tiene que ser movida por nuestro sistema de sentimientos de alguna forma. Entonces, esta melancolía tiene que ver cuando se percibe, o sea, la melancolía
es un exceso de realidad. Yo diría, si uno lo quiere describir, melancolía es un exceso de realidad. Y, pero ese exceso de realidad solo ve la pesadez de la tierra, solamente ve lo que es, o sea, es como si uno solamente percibiera la gravedad. O sea, en lo físico uno percibe constantemente la gravedad que me absorbe, que me presiona, que me trata de succionar hacia la tierra. Pero también tenemos la levedad. Entonces, ahí es como superamos esa melancolía llevando todo a la parte de la levedad, como ejercicio, ¿sí? Como una contraposición a este sentimiento que puede en algún momento embargarnos. Pero claro, estos personajes que tenían esta melancolía, y de hecho o sea, no puede existir poesía ni arte sin emociones y sentimientos. Y tienen que ser diversos y en una dinámica constante. O sea, es imposible. Entonces, si miramos la poesía, por ejemplo, la poesía en especial, tenemos cierto tipo de poesías que uno mira, aquí hay algo de alegría, o aquí hay algo de expectativa, o aquí hay algo de melancolía. Pues cuando viene el desamor, cuando hay amor, todo es maravilloso. Cuando hay desamor, todos estamos melancólicos, ¿sí? Entonces son condiciones del alma. ¿Cuál es el problema? Quedarse en una de ellas unilateralmente, o quedarse fijo en una de ellas. Entonces tendríamos que realmente entrar en una movilidad de las emociones. Pero el movimiento romántico, como lo menciona, es un movimiento que trae un impulso. Y justamente al mover toda esta parte de los sentimientos, renueva la estructura del pensar y del hacer. Porque el Renacimiento no solamente se quedó en la poesía o en la música o en la pintura. El romanticismo se manifiesta y modifica la concepción científica de la época. Y por otro lado, el hacer cambia las formas de comportarse y de moverse en el mundo. Es decir, si miramos el romanticismo como un movimiento realmente espiritual, él llega a transformar la cultura. Pero el romanticismo también tiene algo entre bambalinas, y es retomar la mirada espiritual del ser humano, porque en esa época era todo tan realista, tan materialista, tan objetivo, tan enciclopédico, que no había esta luz del espíritu, no había, o sea, no se respiraba ambiente espiritual. Y el romanticismo trae ese hálito fuertemente, ¿sí? Y ahí los sentimientos cumplen una tarea, pues, importantísima. Voy a mirar qué creo que están escribiendo. Voy a salirme de aquí porque es que no puedo ver en la mano levantadita. Macy. Buenos días. Sí, Mario, un comentario y también una pregunta. Hablas de ganar el equilibrio emocional, de la importancia que es, pero me quedaba yo pensando en cómo, por ejemplo, el movimiento romántico del siglo XVIII está, como lo dice William Ospina en uno de sus ensayos sobre los románticos y el futuro, no sé si lo conocen. El movimiento romántico es no mirado pues como un asunto de historia de amor, sino como un movimiento filosófico. Es precisamente un movimiento que está atravesado, todos estos escritores, estos poetas, estos pintores, llevados profundamente, tocados por sus emociones, intensamente sintiendo cada uno de estos. El miedo, la alegría, la tristeza, es la total, ¿cierto? Es la total vivencia, el total latir, vivir con estas sensaciones, estas emociones. Y generaron en su momento respuestas, ¿cierto? Para algo que estaba pasando en el mundo en esos momentos. Entonces, de alguna manera, estas emociones y vividas intensamente tienen su lado positivo,
¿no? Porque hay respuestas y hay propuestas culturales que son creativas y que aportan en algún momento al ser humano. Eh, eh, pero también, o sea, después yo pensaba y pensaba, bueno, ahí está precisamente, es a través del arte el que equilibra, ¿no? Sería como precisamente ese hacer artístico, es el arte, el que equilibra esa posible negatividad, esa carga negativa y de daño que podrían generar esas emociones. Entonces ya la respuesta me la di yo misma aquí pensando tanto en eso, pensando en ellos porque yo los amo, ¿no? Y además yo pienso que yo soy eso, yo soy un romántico totalmente en el sentido filosófico de la palabra, yo miro la vida así. Entonces, pero hay una pregunta con relación, otra cosa es que yo veía también culturalmente e históricamente la evolución de la humanidad, uno podría verla precisamente muy influenciada por emociones. Entonces hablé del espíritu romántico, que es la pasión del siglo XVIII, similar del siglo XVIII y siglo XIX, y yo en algún momento leí sobre cómo la tristeza, digámoslo, bueno, lo llama más bien la melancolía, se expresó muchísimo y tiene mucho que ver con el Renacimiento. Durero pinta precisamente un cuadro, el famoso cuadro de la melancolía, si lo recuerdan. Y entonces mi pregunta iría precisamente si tú podrías explicarnos esa relación de la melancolía en el espíritu renacentista y en esa búsqueda. No sé si se sale de contexto, pero es que me surge el interrogante, porque vuelvo y te digo, yo veo que las épocas históricas o la evolución cultural allí van esas emociones humanas como marcando y haciendo historia y provocando estructuras, estructurando formas y ¿no? Eso es. Ya, ok. Voy a ir aquí nuevamente a esta imagen. ¿Sí? Eh, el romanticismo surge en una época, yo diría, de un oscurantismo científico. Eso obviamente me matarían mis colegas científicos cuando digo eso, ¿no? Pero es, para mí es un oscurantismo porque no solamente el arte que predomina en ese momento, que para mí es como muy lúgubre, todo es dado desde la razón. Inclusive la felicidad quiere alcanzarse como algo abstracto, algo desde la razón, como tal. Y desde aquí, desde esta cabeza, desde la razón, de lo que conocimos como el enciclopedismo, la época de la ilustración, que es a lo que se justamente reacciona el movimiento del romanticismo, es darle lugar justamente a lo que nos mueve. Es decir, no podemos ser solamente cabeza y acción. Sí, el hombre no es solamente cabeza y extremidades. El ser humano es, además de eso, es esta parte media. Y ya vimos en esa imagen, ¿se acuerdan de esa imagen que mostrábamos de lo que iba, los, los tres sistemas, cómo interactúan ellos conjuntamente? Es decir, se necesita esto. Entonces cuando aparece este impulso a través del sentimiento, por un lado, tiene que ver mucho con esta parte de dar lugar a los sentimientos, y cuando uno habla de romanticismo no es el I love you y la rosita y la cosa y el besito, no termina ahí, el romanticismo tiene drama, ¿sí? Pues aquí tenemos el clásico del romanticismo nuestro, que es María, y María no termina muy bien, ¿no? Es una tragedia al final, ¿sí? Cuando muere ella. Y eso es un poco, o cuando vemos las penas del joven Werther, la historia no termina tan bien, ni tampoco el Fausto, ¿sí? Es, es de mucha confrontación en las emociones. O sea, por un lado tiene esto que tiene que ver con la vivencia, eh, con lo que nos hace vivos de alguna manera, porque es lo que pulsa, es lo que mueve realmente la sangre de alguna forma. La sangre no se moviliza si no tenemos emociones. La sangre tiene que ser movida por nuestro sistema de sentimientos de alguna forma. Entonces, esta melancolía tiene que ver cuando se percibe, o sea, la melancolía es un exceso de realidad. Yo diría, si uno lo quiere describir, melancolía es un exceso de realidad. Y, pero ese exceso de realidad
solo ve la pesadez de la tierra, solamente ve lo que es, o sea, es como si uno solamente percibiera la gravedad. O sea, en lo físico uno percibe constantemente la gravedad que me absorbe, que me presiona, que me trata de succionar hacia la tierra. Pero también tenemos la levedad. Entonces, ahí es como superamos esa melancolía llevando todo a la parte de la levedad, como ejercicio, ¿sí? Como una contraposición a este sentimiento que puede en algún momento embargarnos. Pero claro, estos personajes que tenían esta melancolía, y de hecho o sea, no puede existir poesía ni arte sin emociones y sentimientos. Y tienen que ser diversos y en una dinámica constante. O sea, es imposible. Entonces, si miramos la poesía, por ejemplo, la poesía en especial, tenemos cierto tipo de poesías que uno mira, aquí hay algo de alegría, o aquí hay algo de expectativa, o aquí hay algo de melancolía. Pues cuando viene el desamor, cuando hay amor, todo es maravilloso. Cuando hay desamor, todos estamos melancólicos, ¿sí? Entonces son condiciones del alma. ¿Cuál es el problema? Quedarse en una de ellas unilateralmente, o quedarse fijo en una de ellas. Entonces tendríamos que realmente entrar en una movilidad de las emociones. Pero el movimiento romántico, como lo menciona, es un movimiento que trae un impulso. Y justamente al mover toda esta parte de los sentimientos, renueva la estructura del pensar y del hacer. Porque el Renacimiento no solamente se quedó en la poesía o en la música o en la pintura. El romanticismo se manifiesta y modifica la concepción científica de la época. Y por otro lado, el hacer cambia las formas de comportarse y de moverse en el mundo. Es decir, si miramos el romanticismo como un movimiento realmente espiritual, él llega a transformar la cultura. Pero el romanticismo también tiene algo entre bambalinas, y es retomar la mirada espiritual del ser humano, porque en esa época era todo tan realista, tan materialista, tan objetivo, tan enciclopédico, que no había esta luz del espíritu, no había, o sea, no se respiraba ambiente espiritual. Y el romanticismo trae ese hálito fuertemente, ¿sí? Y ahí los sentimientos cumplen una tarea, pues, importantísima. Voy a mirar qué creo que están escribiendo. Voy a salirme aquí porque es que no puedo ver en la presentación. Los románticos y el futuro. Sí. Bueno, hay una pregunta que estaban haciendo, la metamorfosis de los sentimientos. Hay unos, es que no recuerdo bien los títulos de los libros, pero Liebgut, él habla mucho de este. Liebgut es un médico, psiquiatra holandés, antropósofo, que él fue el que le dio un lugar a todo lo que es la psicología y la psiquiatría desde la mirada antroposófica. Él dejó todo lo que llama la escuela holandesa. Él dejó toda una escuela de psicología, y él hace unos tratados acerca de este aspecto de los sentimientos y de la evolución como tal de las emociones. Él es uno, y Liebgut, y hay otro que también habla de esto. Es que Karl Koenig también habla de este proceso de la evolución, pero es que no recuerdo el nombre. Yo me comprometo a buscar los libros y para dentro de 8 días darles esta bibliografía, así como tal. Mario, una pregunta. Sí. Bueno, digamos, resumir el proceso, tenemos un estímulo, ¿verdad? Que nos va a generar una sensación. En esa parte, eso todavía es físico. ¿O en qué momento? Bueno, digamos, tenemos un estímulo, tenemos una sensación que va a generar una emoción, luego un sentimiento y una representación. ¿Todo este proceso es totalmente físico o en qué momento el alma lo actúa y lo saca, digamos, del ámbito físico?
¿O siempre es un proceso físico? En el momento en que se convierte en emoción ya comienza a ser anímico, Ok. ¿sí? O sea, ya estamos, tenemos el estímulo, tenemos la sensación y ya entramos a la emoción. Cuando entramos en la emoción que tiene una base fisiológica, física, la emoción ya connota algo anímico. Es decir, la emoción toca nuestra alma sensible realmente. En la estructura que veníamos viendo, la, la, la emoción tiene que ver con el alma sensible. Pero si seguimos, es que no quiero complicarlo más porque nos enredamos, ¿sí? Pero ahí en esa alma sensible predomina gran parte de nuestra naturaleza anímica, por un lado, y por el otro tiene que ver mucho también con las fuerzas vitales, ¿sí? Y de esa forma, em, eh, eh, es decir, comienza a complicarse la comprensión de esto, pero a la vez para mí se comienza a clarificar, porque vamos dando lugar a en qué parte de nuestra alma está. O sea, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la conquista del alma, del alma sensible, ¿sí? Veíamos que era importante el equilibrio entre las polaridades. O sea, si algo debe conquistarse en esta alma eh, eh, sensible es el equilibrio dentro de nuestras emociones, entre la simpatía justamente y la antipatía. O sea, ahí estamos ya en el ámbito anímico, pero ahí puedes ir creciendo, desaparecen los sentimientos, ya no se queda meramente en emoción, aparece el sentimiento, que tiene ya un lugar un poquito más avanzado, ¿sí? Ya no es tan inconsciente, digamos que hasta la emoción comienza a ser inconsciente todavía. Pero ya cuando aparece el sentimiento, ahí ya no somos tan inconscientes. ¿Sí? Hay una cierta, digamos, semiconciencia. ¿Sí? No está tan dormido, está medio dormido o medio despierto. Cuando andamos en el ámbito de los sentimientos, estamos como en duermevela, medio despiertos, medio dormidos. Claro, ya uno cuando se da cuenta de esto, se apropia de estos sentimientos y comienza a hacer un proceso de transformación de esos sentimientos. Es donde viene la ejercitación. ¿Sí? Lo que tendría lugar a eso, de lo que Steiner dice, el control de los sentimientos. O sea, cómo nos dejamos llevar por la reactividad que ha generado, que conlleva el sentimiento, sino cómo yo me apropio de esos sentimientos. En el arte, en el arte tenemos, en el arte tenemos la imagen de la áuriga, del guerrero que va templando los briosos corceles, solamente así, no él está ecuánime, circunspecto, nada lo turba, solamente con una mano lleva las riendas y adelante van 4 o 6 caballos briosos. Y esos caballos briosos representan justamente esa emocionalidad, esa vida de las emociones y los sentimientos. Y justamente el áuriga, que es mi yo, mi parte espiritual, debe entrar ecuánimemente, equilibrar esas fuerzas anímicas. Es un poco como una imagen meditativa acerca de ese ejercicio del control de los sentimientos que tenían los griegos, ¿sí? Nosotros ya hoy en día tenemos que verlo de otras formas. Bueno, seguimos dentro de 8 días porque ya van a ser las 8 y tenemos que dar el espacio para el eurídice. Buen día, maestra Nancy. Pues sí, Bienvenida. continuando con lo que Mario nos explicó tan claramente sobre percibimos un estímulo, tenemos una percepción, tenemos la sensación, surge una emoción en nosotros y surge después eso un sentimiento. Y nos quedan después la representación y la acción. Y en la euritmia nosotros trabajamos con la representación y la acción, es decir, todo el resto, es decir, es como si fuésemos en retrospectiva en ese sentido, es decir, lo que Mario nos mostró es cómo funcionamos como seres anímicos, físicos, etéricos, anímicos o astrales. Ahora, ¿cómo funcionamos nosotros como seres
digámoslo así, cognoscentes, como personas, como seres capaces de tener representaciones y dirigirlas a una acción. Cuando yo digo, nos imaginamos un color rojo en Aries, estoy recurriendo al rojo que yo conozco y me hago una representación de rojo. Y aunque tengo los ojos abiertos y veo, entre paréntesis, las cosas del mundo, todas ellas, ¿qué pasa? Eso como que deja de existir. Me concentro en ese rojo y me interiorizo de tal manera que lo que está a mi alrededor, el espacio físico donde estoy, prácticamente deja de existir. Entonces ya estamos apelando a fuerzas diferentes. ¿Y qué es lo que sucede allí? Tengo esa representación, el sistema límbico comienza a actuar y allí surge esa sensación de rojo, de color, estimula el sistema límbico y del sistema límbico va al sistema, a los sistemas que Mario nos explicó, simpático parasimpático. Es decir, es totalmente a la inversa. Estamos comenzando como seres humanos cognoscentes ya desde la parte prefrontal del cerebro. Estamos usando el cerebro. Yo siempre he dicho, la euritmia es más cabeza que cualquier otra cosa. ¿Más cabeza en qué sentido? En el sentido de que comenzamos justamente con eso, con representaciones. Y claro, yo me puedo comenzar a mover en el espacio y hacer movimientos bonitos y demás, pero detrás de eso hay un proceso casi que en retrospectiva, contrario al camino que hacemos normalmente como seres humanos y que es el camino que Mario nos acaba de describir. Entonces, lo último que nosotros hacemos es esa acción. Y cuando esa acción que estamos realizando, aplicando conciencia, porque este es un proceso que desde la representación comienza a ser consciente. Ahí no estamos ni semidormidos ni dormidos. Estamos conscientes. Y sin conciencia, sin la corteza prefrontal, sin pensar, no vamos a lograr esa representación. ¿Y qué es lo que pasa con esa representación? Ella estimula, pasa al sistema límbico y después al cerebro reptiliano, que es el que dirige las acciones en el cuerpo. Y adquirimos una tal sensibilidad que podemos imaginar el rojo permeando nuestra corporalidad. Allí ya tendríamos que entrar casi que en otra parte, que sería lo que sucede cuando meditamos despiertos, no dormidos, sino despiertos. Es decir, no piensen que a los niños con la euritmia les enseñamos a meditar despiertos. Por allá cuando llegan a 11, 12, yo hice algunos ejercicios con ellos en el pasado, pero no, ni los llamo meditación ni mucho menos, sino que los pongo a pensar. Imagínense una estrella, y hagamos el ejercicio ahora, una estrella de 5 puntas, que es nuestra propia corporalidad, digamos, con los brazos separados, pies separados, y como nosotros sabemos levitar, nos levantamos del piso, colocamos los pies allá al frente, colocamos las manos abiertas y estamos a la altura del pecho. A la altura del pecho está la cabeza y estamos acostados frente a nosotros. Y podemos ver y saber dónde está nuestro pie derecho en el aire, allá al frente, a la derecha,
Vamos a la mano izquierda, que está aquí a nuestro lado izquierdo, a la altura del corazón, más o menos, o del diafragma, ¿sí? La punta del esternón. Vamos a la mano derecha. De la mano derecha vamos al pie izquierdo. Del pie izquierdo vamos a la cabeza. Y hacemos el recorrido otra vez. Sabemos dónde tenemos los dos pies en el aire. Sabemos dónde tenemos las manos en el aire, los brazos, y hacemos el recorrido. Vamos de la cabeza al pie derecho, mano izquierda, mano derecha, de la mano derecha al pie izquierdo y del pie izquierdo a la cabeza. Y a eso le poníamos colores. Bueno, cada uno póngale un color a esas líneas. Y lo hacían. Y ahora hagamos otra un poquito más arriba de esa. Coloquémosla más arriba. ¿Y saben dónde estaban ellos? Acostados en el piso, en esa posición. Y se lo imaginaba. Entonces, digamos que uno en la euritmia ultrapasa el límite de la representación y de la acción. Despierta, porque eso se convierte en una actividad mental. Y la actividad mental llevada a un extremo es un pensamiento. Y ese pensamiento potencializado es lo que constituye, o esa concentración en algo de esa manera es lo que puede constituir el elemento que se está meditando. Es decir, es una actividad que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Y sabemos muy bien que las emociones afectan la producción de hormonas y sustancias en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos una alegría, producimos una determinada hormona. Si algo nos produce tristeza, producimos otra. Y asimismo nos tornamos más propensos a estar enfermos o a estar sanos. Esa es digamos, como la explicación que yo quería dar ahora, continuando con lo que Mario muy gentilmente nos mostró. Bueno, entonces estamos allí despiertos y yo creo que nos ponemos de pie. ¿Qué tal? Vale. Recuerden la recomendación de encender las cámaras, por favor. Ay, sí, me ayuda porque entonces yo veo, estoy en un espacio pequeño. Y excelente, maestra Nancy, que haya iniciado con esa reflexión tan linda acerca de la Querida Macy, comencemos de una vez, estamos de pie y ¿listo? Macy, me gustaría verte también. Ah, eso, muy bien, porque así tengo un referente. Macy, coloca tu cámara un poquito más, agacha un poquito la tapa del portátil. Un poquito menos, un poco menos. Vuelve a levantarla un tris, ¿eso ayuda? Bueno. Entonces, lo máximo que podemos, digamos, hoy por el espacio del que dispongo, es esta parte de aquí. Y me veo encortada arriba, abajo, en todas partes. Esto está como difícil, pero hoy todos estamos en esa situación. Y Oscar me dijo el otro día, yo me he vuelto tolerante con esas cosas. Entonces yo también estoy haciendo el ejercicio de ser tolerante y de conformarme con lo que hay. Tal vez sea la mejor solución. Yo creo que todos hicieron el ejercicio. Bueno, y si no lo hicieron, no se sientan mal. Eso siempre es así. No se preocupen. Pero es como
un estímulo, ¿no? Intentar, si quiere le mando foto, pero no es que esto sea muy bonito. Es simplemente para recordar que podemos hacer nuestro círculo de colores. Estos no son los colores más bonitos o más ideales. Podemos intentarlo siempre. Entonces, eso nos sirve para recordar cómo es. Y yo creo que para calentar un poquito, entrar un poquito en materia, vamos simplemente a mover los pies en círculo. Lo mismo que podemos hacer con la mano, así, lo podemos hacer con los pies. Entonces, si lo pueden hacer al tiempo, pues mejor. Pero si no, entonces primero un pie, después el otro. Y tratando de sentir la planta del pie. Es decir, llevando conciencia hasta la planta del pie. Porque eso es curioso. Cuando dirigimos nuestra atención a una parte del cuerpo, ella se torna diferente. Podemos sentir el calor, podemos sentir el peso, podemos sentir la articulación. Bueno, ahora la rodilla también, es decir, levantemos la rodilla a lo máximo que podamos, sí, muy bien, y levantamos la otra. Y si podemos, hacemos con la rodilla colgada, perdón, con la pierna colgada de la rodilla, intentamos mover pie y pierna, la parte inferior de la pierna. Y ahora desde la cadera, desde la articulación de la cadera, toda la pierna. Y tratamos de sentirla. Los que tienen muy buen equilibrio, a uno le ayuda como el pintor que se cuelga de la brocha, es decir, cuélguese de aquí arriba, de la cabeza, coloque un punto bien fijo y eso lo sostiene. Y eso es mental. Claro que a veces hay daños neurológicos o físicos que no dejan que uno tenga equilibrio, pero eso ya es otra cosa. Bueno, hombros. Simplemente, y nosotros podemos hacer un movimiento físico, sintiendo los músculos, los huesos, pero también lo podemos hacer como por dentro. Y el movimiento físicamente se ve igual, pero la intención es otra. Lo puedo llenar, puedo imaginarme que allá hay algo que se mueve internamente y genera mucho más calor y elasticidad que el movimiento meramente muscular. Cuando le coloco intención a las cosas, cambia. Bien. Ahora los codos. Los codos podemos también moverlos, intentar hacer como un círculo aquí. O el otro también. Y curiosamente los codos hacen con mayor facilidad una lemniscata. Eso. Intenten una vez hacer una lemniscata.
Eso, muy bien. Una lemniscata y después hasta el pulso. A ver si podemos manejar esa sensación solo hasta el pulso. Entonces vamos a intentar, y lo que podemos hacer realmente, otra vez podemos hacer una lemniscata. Adelante. Y es difícil tener conciencia solamente hasta el pulso y no incluir la mano de una vez. Ahora el otro brazo. El truco que yo uso es que lo hago hasta los huesitos solamente. Pienso en el hueso y la mano está como muerta, como dormida. Esa no ha despertado. Y ahora sí, la mano entera, todo el brazo. Y con todo el brazo vamos a hacer la lemniscata enfrente. Aquí pasa y aquí se amplía. Vuelve y se vuelve grande. Y aquí vuelve y va hacia atrás. Abre. Tenemos dos lemniscatas allí, una al lado de la otra. Y ahí es donde nos damos cuenta que los brazos son lo más libre en términos de movimiento que tenemos. Las piernas se mueven hasta cierto punto, ¿cierto? Las podemos levantar, podemos hacer mucha cosa con las piernas y pueden ser muy ágiles rítmicamente. Los bailarines, hay cosas que uno ve impresionantes, que pueden hacer los acróbatas. Es decir, pero los brazos son, digamos, en términos de expresividad, de posibilidades de movimiento, los brazos tienen mucha más posibilidad que las piernas, inclusive por la forma como termina. Si miramos un pie termina, sí, termina en deditos, pero esa parte libre es corta, es pequeña, si la vamos a comparar con las manos, que son mucho más abiertas, es decir, tenemos más espacio entre los dedos y por eso las podemos usar. Y uno pues en el día a día no tiene conciencia de eso, pero ahora la tenemos. Vamos a imaginarnos simplemente nuestro círculo de colores y vamos a imaginar rojo, naranja, amarillo, verde, azul del cielo, azul oscuro índigo, lila oscuro o morado, un lila menos oscuro, un violeta menos oscuro, después un lila, ese lila más clarito todavía, y llegamos a la color flor de durazno. Intensificamos ese color hacia el lado del rojo y tenemos rosado. Después tenemos casi rojo, dice Steiner ahí. Y llegamos al rojo de nuevo. Vamos a recordar los gestos y hacemos una ronda hasta Libra, y de Libra en adelante vamos a trabajar un poquito más profundamente en los 10 minutos que nos tocan. Entonces tenemos una fuerza que viene como desde los pies, sube y rojo, Aries.
naranja, Tauro, mano izquierda en la laringe, mano derecha por encima de la cabeza. Amarillo, Géminis, separo un poco los pies. Cáncer, verde, la mano derecha va hacia atrás, la izquierda se posa en el centro. Cáncer, verde. Aquí, el Virgo. Estábamos en Cáncer. Yo veo que ustedes quedaron en Cáncer, verde. Ahora sale desde aquí y se estiran las manos hacia afuera. Leo. Azul de un cielo sin nubes. Virgo. La mano izquierda se posa en la cresta ilíaca, más o menos aquí. Y la otra está suelta. Virgo. Y llegamos a Libra, la mano derecha sobre la izquierda. Y allí tenemos el color violeta. Soltamos y ese color violeta se vuelve un poco más claro. Toda nuestra gestalt es clara, un lila. Imaginémonos ese color. Y tenemos la mano izquierda. Comprueben, la mano izquierda es la que está un poquito en diagonal y hacia afuera, separada del cuerpo. Con la mano izquierda aseguro la fuerza de ese brazo derecho que va hacia adelante. Y el color es un lila todavía más claro. Y siento el muslo, porque tengo un pie adelante, por lo tanto tengo que doblar un poco la pierna y la pierna delantera, derecha, y siento el color lila. Suelto y de allí la mano derecha va hacia el mundo con la palma hacia afuera y la izquierda trae hacia la frente y siento la rodilla. Color flor de durazno. Capricornio. Se alternan en el movimiento. Es el único signo que se mueve. Y cuando muevo los brazos al frente, también se mueven atrás. Es decir, la prolongación de la línea de los brazos se mueve. Rosado. Acuario. Y siento la parte inferior de la pierna.
Levanto el brazo derecho en toda su extensión y apunto al cielo. Levanto el pie derecho y puedo apoyar la punta del pie. Y la mano que queda suelta apunta al lugar del pie que está levantado. Por lo tanto, hay que doblar un poquito el codo para apuntar. Eso es Piscis y es casi rojo. Bueno, ahora sí ya. Estábamos en Piscis. ¿Consiguieron seguir Piscis o está difícil por la conexión? ¿Sí pudieron? Bueno, entonces vamos a volver otra vez. Uf, el tiempo vuela. Cuando uno se pone a dar explicaciones de ese tipo, ya en eso se nos fueron como 10 minutos. Bueno, entonces no. Hagámosle una vez el círculo completo, porque, es decir, prácticamente hicimos todo el círculo. Y en la próxima vez le damos más énfasis a los últimos 4. Entonces, rojo, sentimos desde los pies cómo sube el rojo por toda mi corporalidad. Aries, cabeza. Derecha por encima, izquierda en la garganta, color naranja. Pero el naranja fuerte, nuca, garganta. Géminis, amarillo, entusiasta. Como el capitán de un barco. O como uno parado en una canoa, pues. Así. Cáncer, verde. Caja torácica. Azul del cielo sin nubes, Leo, espacio donde está el corazón. Virgo, la mano izquierda en la cresta ilíaca y la otra mano suelta a lo largo del cuerpo. Azul oscuro. Ese azul oscuro se intensifica y va a los colores de la noche. Y entonces tenemos el color de las flores que se llaman violetas, que es como, aquí le decimos morado. Tenemos Libra, y pensamos en los huesos que constituyen el vacía, eso es en portugués, Becken en alemán, y en los huesos que contienen toda esta parte aquí. La cadera, bueno, este espacio, este entorno, este espacio aquí, que contienen nuestros intestinos, en verdad, esa parte, y los órganos genitales. Ahora pasamos de allí, de este morado, volvámoslo a pensar intensamente, soltamos y tenemos Escorpión, la mano izquierda en una diagonal pequeña, un poquito adelante, Escorpión, lila claro, órganos genitales. Sagitario, doblamos el brazo derecho, ponemos en la pierna derecha adelante, ¿sí? Muy bien. Y traemos con la mano izquierda, cobijamos el codo.
Y el color no es un color fuerte, es un color muy suave, muy tenue. Es un lila muy, muy tenue. Y allí pensamos en el muslo. La mano derecha va hacia adelante, la izquierda viene hacia la frente y tenemos la rodilla y el color es flor de durazno. Es un color muy delicado, transparente, translúcido. Se intensifica ese color hacia el lado del rojo y tenemos el rosado. Y pensamos en la parte inferior de la pierna. Sí. Muy bien. Ahora levantamos la mano derecha, el brazo derecho en toda su extensión. Colocamos la punta del pie al lado del talón izquierdo y con la mano izquierda apuntamos al espacio que quedó allí donde teníamos el pie derecho extendido y colocado en el piso. Y esto es casi rojo. Y allí tenemos los pies. Piscis. Soltamos. Nos estamos pasando 5 minutos. Tal vez nos ayude a pensar un poquito en el círculo de los colores. O pensar, escoger un color que nos guste y pensarlo. Ese color nos puede ayudar antes de dormirnos, simplemente a entrar en otro estado, inclusive cuando es el rojo. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a Mario por esa explicación tan bonita de lo que es este enigma del ser humano que no es tan sencillo, ¿no? Despedimos nuevamente con el verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un feliz día.